capítulo 3 de Génesis, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Lo echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto y lo puso al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, después de haber sacrificado estos animales, o este animal, y haber construido con su piel, con las pieles de estos animales, unas túnicas, los cubre, los viste. Note usted que estas túnicas fueron construidas con la mismísima mano del Señor. Dios mismo fue el que sacrificó esos animales y los cubre. Una tremenda profecía acerca del sacrificio de Jesús. A través de la sangre de Jesús hay perdón de pecados, hay sanidad de enfermedades, hay liberación de toda maldición. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Qué hubiera sucedido si el hombre come del árbol de la vida en un estado caído, sin redención? Hubiera vivido para siempre en pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Aquí el hombre murió en su espíritu, pero Adán vivió 930 años. Así que entendemos que la muerte a la cual se refiere aquí no solamente es la maldición física que experimenta el hombre por el pecado, sino también la muerte de su espíritu. Pero cuando Jesús viene a la vida de una persona y esta persona pide perdón a Dios, su espíritu es resucitado y puede tener comunión con Dios, porque los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tenemos que entender cuáles son las consecuencias que el pecado está generando en Adán y su esposa. Si bien es cierto, su cuerpo vivió 930 años, sabemos que su espíritu murió el día que pecó y fue destituido del huerto de Edén, del paraíso. Se le priva de comer del árbol de la vida. Sin embargo, cuando Jesús viene, dice la Biblia que Él es el pan de vida eterna. Tú y yo tenemos acceso a comer de su cuerpo y a beber de su sangre. Dice Jesús en el libro de Juan: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Y los egipcios se dieron cuenta cómo los israelitas eran favorecidos por el poder de Dios. Y en el momento en que se produce la última plaga, Dios le dio la orden a Moisés de consagrar un cordero y de sacrificarlo, y debía ser pasado por el fuego, y debían comer la Pascua. Jesús es el Cordero Pascual. Su palabra es pan de vida eterna. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene poder de transformarnos y de resucitarnos. Necesitamos buscar la palabra de Dios más que a cualquier cosa. Y note usted que la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Más que leer la palabra de Dios, necesitamos prestar oído a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y dejar que Dios hable a nuestro corazón y escuchar la voz de Dios para empezar a transformar nuestra vida y a recibir la vida que Dios tiene para nosotros, que es una vida donde la paz de Dios, donde la presencia de Dios sobreabundan. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente de Edén, y puso querubines para que guardasen con una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Dios, a través de su Hijo, está abriendo el camino. El velo del huerto se partió en dos, de arriba a abajo, y hoy tenemos acceso. Y tenemos acceso a la más grande promesa, porque el Espíritu de Dios ha sido prometido a todos aquellos que lo pidan. Si tú y yo pedimos el Espíritu de Dios vendrá a nosotros. Si tú y yo anhelamos las cosas que vienen de arriba, las bendiciones espirituales, todo lo demás será añadido. Pero tenemos que entender el orden de Dios. El orden de Dios es que seamos sus hijos, que seamos su imagen y su semejanza en esta tierra, que seamos luz y sal, que alumbremos.
Cuando tú y yo estamos caminando en esa senda, es cuando nuestra vida toma sentido. Es cuando nuestra paz llega a nosotros. Es cuando la paz de Cristo llega a nosotros. Es cuando las promesas de Dios se hacen vida en nosotros, se hacen carne y podemos ser de bendición para muchos. Es tiempo de comer del árbol de la vida. Tenemos acceso. Asegúrate, porque la palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es árbol de vida a todo aquel que la busca, dice Proverbios capítulo 3. Si buscares la sabiduría como al oro, como a la plata. ¿Cuál sabiduría? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es buscar a Dios. Es hablar con Dios. Es pedirle a Dios que venga y que nos enseñe, que su Espíritu Santo nos transforme, nos revele las cosas eternas. Muchas veces leemos y no sabemos qué es lo que estamos leyendo. Ese es el momento para pedir la sabiduría que viene del cielo, del Espíritu de Dios. Dice la Biblia, la unción que hay en vosotros os guiará a toda verdad y os enseña todas las cosas. Busca el Espíritu de Dios. Busca la sabiduría que viene del cielo. Busca ser lleno de la presencia de Jesús, porque tú y yo fuimos creados para ser su imagen y su semejanza en esta tierra.